La misma actitud, el mismo lenguaje. Hola Esther. Hombre, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? ¿Me puedo sentar aquí contigo? Un par de besos. ¿Besos? No es, esto de los besos, no sé, me parece una costumbre social adecuada. Me parece mucho más adecuada en países como Italia, que también los dos hombres cuando se encuentran se dan dos besos. Bueno, yo con mis amigos así más íntimos también lo hago. Muy bien, tengo entonces me parece una costumbre adecuadísima. ningún inconveniente. Bueno, igual hay gente que lo considera así como machista o acosador, ¿no? Insisto, sería machista si solo fuese de hombres a mujeres, pero Ya. si es también entre hombres o entre mujeres, ¿no? Ya. ¿Y qué haces aquí en una estación semi-abandonada en el Asturias casi profunda? Esperar algún encuentro... Que te ilumine el día. Esperar algo inesperado, que es un poco oxímoron. Tú eres arquitecta, ¿no? No arquitecto. No. Eso dice mi título, al menos, firmado además por Me parece bien. Juancar, Me parece bien. arquitecta. ¿Y a ti arquitectónicamente las estaciones qué te parece? Jo, pues muy sugerentes, la verdad. Lo que pasa es que creo que, claro, igual no estoy hablando solo de arquitectura, pero ten en cuenta que las estaciones en el siglo XIX, incluso ya bien entrado el siglo XX, eran como las catedrales en las ciudades, ¿no? Eran centros de peregrinación como eran las catedrales en la Edad Media. Aparte de lo sugerente que es estar en un sitio que sabes que estás esperando a alguien que viene de viaje o emprendiéndote un viaje, con lo cual me parecen maravillosas. Por no hablar de la arquitectura del hierro, etcétera, etcétera, ya más a nivel. ¿Tú en tu carrera has diseñado alguna vez alguna estación, ya sea de trenes o de autobuses o de algún otro? Sí, he diseñado pero nunca he construido, como la mayoría de las cosas que diseño, que nunca se construyen. Pero un arquitecto o una arquitecta, Sí, a partir de vamos a decir genérico, arquitecta, ¿no? en el Porque genérico, de bueno, estoy en el genérico vale. Una arquitecta se diseña siempre por encargo, o tú un día te levantas con una idea en la cabeza y aunque eso nadie te lo haya encargado, tú vas y te pones a dibujarlo. No, mira, yo de hecho es algo que lo que siempre hablo con mis amigos y amigas artistas, ¿no? Y lo comparo además, por ejemplo, mucho con el trabajo de un director de cine, porque en épocas en las que hay muy pocos encargos, pues al final yo como arquitecta no soy autónoma, es decir, yo puedo soñar o puedo proyectar arquitectura, pero yo no puedo hacer arquitectura sin un lugar, sin un encargo, sin un cliente, sobre todo sin un presupuesto, ¿no? Entonces, a veces, insisto, en épocas de muy pocos encargos, ahora con esta situación de crisis tan bestial que estamos viviendo, es muy frustrante porque no tenemos esa autonomía como creadores que puede tener un músico, una diseñadora de joyas, por ejemplo, ¿no? Pero tú también eres música. Pero todos y todas somos músicos. Desde el momento que cantamos, tocamos la guitarra, damos palmas, pero tú ¿no? sabes leer un pentagrama. Yo estudié muchos años música, sí. No, pero unos 12. Pero voy a lo siguiente. ¿Hay alguna relación mental o se establece alguna relación mental, como se dice que se establece entre las matemáticas y la música? ¿Se establece alguna relación? ¿Hay alguna cosa que vincule a la arquitectura y a la música? Bueno, a ver, una vinculación muy directa sería todo el tema de la acústica, por ejemplo, ¿no? Al final hay muchos edificios, muchas tipologías edificatorias que se han hecho pensando específicamente en la acústica y además el sonido. Yo siempre reivindico que la arquitectura no es solo realmente lo material, lo construido, sino que la arquitectura es luz y la arquitectura es sonido también, incluso a veces puede ser olor, ¿no? Y, por ejemplo, una arquitectura como la de la Alhambra es casi tan importante lo inmaterial y lo intangible como lo construido, es decir, el agua y el sonido del agua es algo absolutamente sugerente, magnífico y que la Alhambra no sería lo que es si un día se casen todas esas canalizaciones y todo ese agua corriendo. O sea que tú cuando entras en el Teatro Romano de Mérida y te pones en la última grada y sigues escuchando con nitidez lo que se está diciendo abajo sin micrófono, eso quiere decir que los arquitectos romanos sabían mucho de eso, ¿no? Sí, claro. Ten en cuenta que también la acústica tiene algo muy interesante, que es que tiene un componente muy fuerte empírico.
Mira, por ejemplo, aquí en Gijón, ¿no? Cuando se rehabilitó la Universidad Laboral, hubo muchísima polémica con qué se iba a hacer con el Teatro Laboral. El Teatro Laboral era un espacio que tenía una acústica tan alucinante que cuando ya estaba prácticamente, bueno, prácticamente no, estaba abandonado y prácticamente en ruinas, una gran pianista española como Alicia La Rocha decidió venir a tocar, a dar un concierto única y exclusivamente por el placer de tocarse la suite Iberia en el Teatro Laboral. Entonces, cuando se iba a rehabilitar, claro, se iba a ampliar la caja escénica, etcétera, etcétera, ¿no? Para que tuviese, bueno, para que pudiesen representarse óperas y otro tipo de espectáculos que requerían de muchísima más caja escénica. Y fue muy controvertido este tema porque decían que hasta qué punto se podía mantener esa acústica cuando sea, o sea, por ejemplo, puede influir muchísimo para la acústica el tapizado. El grado de absorción del tapizado de las butacas te puede cambiar totalmente la acústica de una sala. Entonces es muy bonito por ese lado empírico, pero evidentemente es algo que se estudia muchísimo en el campo de la arquitectura. O sea que por lo que estoy viendo, la arquitectura es una profesión multidisciplinar, o sea, hay que saber muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? No sabemos de casi nada. No, hombre, no, tenéis que saber, porque todo lo que me acabas de contar de la acústica, de la tapicería... Mira, de yo todo. recuerdo cuando empecé a estudiar la carrera, una frase que dijo un profesor mío y que me gustó mucho y que la tengo siempre muy en cuenta, es que dicen que al final el arquitecto o la arquitecta es una persona que tiene que saber de todo, pero siendo consciente de que es quien menos sabe de cada una de las cosas, ¿no? En el proceso, sobre todo de la construcción. Como los periodistas. Sí, ¿en serio? O sea, que la analogía no es música, arquitectura, sino periodismo, No, arquitectura. no, puede ser otra, no. Perdona que te interrumpa, sí. No, pero sí, es verdad, a ver, sí que tienes que ser una persona, de hecho, siempre se piensa, a mí me dicen, no, tú como eres arquitecta sabrás por qué hay aquí una fisura. Siempre se piensa que nuestra especificidad es un poco más la parte técnica, ¿no? Y al final no, yo creo que realmente cada vez que te enfrentas a un proyecto nuevo, la arquitectura tiene una parte muy importante que es la funcionalidad, ¿no? El uso. Entonces tú no puedes evidentemente proyectar un colegio de infantil sin entrevistarte con los profesores, sin saber cómo funciona, sin saber cómo es el modo de apropiarse del espacio o de orientarse al espacio de un niño de 0 a 3 años, ¿no? Entonces cada nuevo proyecto tiene un nuevo programa y te exige, claro, también depende un poco tu grado de implicación como profesional, pero evidentemente te exige un trabajo bastante exhaustivo de identificación, sobre todo de situaciones y casuísticas, ¿no? Para dar respuesta. Entonces sí, te acaba dando un bagaje bastante completo. Y luego, pues evidentemente, ten en cuenta que la arquitectura siempre ha sido soporte o contenedor de otras artes, es decir, soporte para la pintura, soporte para la escultura, contenedor de actividades musicales o de actividades operísticas o de danza. Entonces, evidentemente, esa interacción con otras artes es inevitable, claro, aparte de deseable. Y el día que te matriculaste en arquitectura o el primer día que fuiste a clase, ¿te imaginabas que esto iba a ser así? ¿Cómo te imaginabas la arquitectura? Es que yo tenía la más remota idea. Yo venía, como bien dijiste antes, del mundo de la música clásica y yo sabía lo que era un conservatorio, pero no tengo ningún tipo de familiar arquitecto ni de referencia. ¿Pero tú qué te imaginabas que ibas a construir en tu vida profesional? Pues mira, casualmente yo soy urbanista de especialidad y salvo una temporadita trabajando de arquitecta municipal en un pequeño ayuntamiento asturiano, nunca he hecho, bueno, no, recientemente he hecho un pequeño anteproyecto de plan urbanístico, pero nunca he trabajado en urbanismo, precisamente porque, mira, ahí sí que yo me imaginaba que el urbanismo tenía una carga muy social, ¿no? Y que entonces a mí ideológicamente era algo que me atraía mucho. Y no era el urbanismo que yo estudié, que se me enseñó en la escuela de arquitectura, ¿no? Era un urbanismo que se estudiaba desde un punto de vista mucho más de estrategia territorial que social, se proyectaba mucho sobre papel, sobre plano y se obviaba muchas veces, o sea, no, digamos que el parámetro social no se tenía demasiado en cuenta a la hora de proyectar la ciudad. Ha cambiado bastante esto, por suerte, en los últimos años, ¿eh? Pero yo creo que a peor, ¿no? No. ¿El urbanismo que se está haciendo en España no ha ido a peor? No sé el urbanismo que se está haciendo, pero ha cambiado muchísimo la conciencia ciudadana. Sí, pero al final los ciudadanos no somos los que diseñamos las ciudades. No, pero podemos presionar mucho para que se diseñe como nosotros queremos. ¿Tú crees? Sí. ¿Cómo se hace? Yo creo no, yo hago. ¿Cómo se presiona a un ayuntamiento para que un plan general de ordenación sea de prioridad a las zonas más habitables, más verdes? La ciudadanía presiona como puede presionar en cualquier otro campo de la vida pública, ¿no? Evidentemente no podemos olvidar que los políticos son representantes. Primero, votando. Yo creo que el primer acto es el de votar, ¿no?
en un sentido u en otro. Que votes en uno u otro sentido implica al final que estás teniendo unos u otros gestores. Y de una manera mucho más directa, pues a través del asociacionismo, a través del activismo social, a través de las manifestaciones, se está consiguiendo, incluso a través de ciertas actividades o de ciertas iniciativas de autogestión. Y hay muchísimos modelos que han surgido, o ejemplos, no modelos, ejemplos concretos que han surgido en los últimos años, como puede ser lo que ocurre con la ocupación de edificios como Tabacalera en Madrid, o como la Plaza La Cebada también en Madrid. Sí que yo creo que sí que está habiendo un poco un cambio de la ciudadanía en el sentido que se está reivindicando una mucha mayor participación a la toma de decisiones a nivel urbanístico. Creo que sí. Pero a mí me da la sensación de que cuando las asociaciones de vecinos o los colectivos ciudadanos intervienen en algo que tiene que ver con el urbanismo es porque algo le molesta, o que hay de lo mío, o por qué no me ponen aquí esto, o por qué me pusieron aquí esto. No es siempre una visión muy interesada del urbanismo en función de lo que le... Bueno, pero como casi con todo, ¿no? Pero bueno, o sea, tú te manifiestas a favor de la enseñanza pública cuando ves que empieza a haber recortes educativos, ¿no? Siempre, evidentemente, normalmente las protestas, salvo personas con un perfil muy altruista, que también sería bastante cuestionable qué es altruismo, si no sabes... Bueno. Pero normalmente, claro, siempre cuando protestamos, cuando demandamos, es para reivindicar una carencia, una necesidad, si quieres, un qué hay de lo mío, pues puede ser. Pero yo creo que no, yo creo que realmente yo no sé, igual estoy pecando mucho de optimista, cosa que no me corresponde porque soy una pesimista impenitente, pero yo sí que creo que estamos viviendo un momento de una gran conciencia ciudadana. Yo creo que sí. Yo por lo menos, yo estudié así. Te tienes que autoconvencer. Claro. No, hombre, a ver, yo lo comparo, cuando yo era joven, ¿no? Tú eres muy joven. No, soy de mediana edad. Bueno, vale. Cuando era joven, en los 90, cuando yo estuve, por ejemplo, cuando estuve en la universidad, que se supone que la universidad es un campo de pensamiento, ¿no? y de crítica también, y se supone que es una época también en tu vida en la que eres mucho más, que estás mucho más abierto y que eres mucho más utópico y que crees que el mundo se puede cambiar, es mucho más reivindicativo. Y yo en los 90 yo no percibí eso. Donde yo estudié, yo he hablado con gente que estudió aquí en el Milán y que sí que estaban viviendo eso, ¿no? Y que sí que se gestaron muchas cosas. Yo, mi paso por la universidad a nivel ideológico, político, activista, fue, vamos, absolutamente inexistente, o sea, no me dejó ningún tipo de huella, y ha sido tiempo después cuando yo he notado que sí que esta sociedad empezaba a desentumecerse y a, no sé, y a querer tener un protagonismo y una participación mucho más activa en la toma de decisiones, sobre todo en temas que son tan importantes como es tu ciudad, ¿no? El espacio en el que vives, en el espacio que habitas. La sociedad en ese sentido ha adelantado a los políticos en cuanto a reivindicación, en cuanto Espero que no, porque si está metiendo mano más que los políticos... No, ha adelantado. Yo creo que la sociedad es mucho más... Cuando dicen que tenemos políticos que nos merecemos, yo quiero pensar que no. Yo creo que la sociedad a día de hoy es mucho más ética y mucho más honrada y mucho más generosa que nuestros políticos, sí. Creo que nuestros políticos no han sabido responder a las necesidades reales del momento, y que en cambio sí que hay un montón de iniciativas autogestionadas que lo están haciendo, sí, sin duda. Y ser mujer y arquitecta, eso también da mucho para reivindicar, me imagino, ¿no? Sí, da mucha guerra. Sí, bueno, a ver, es una profesión tradicionalmente masculina, ¿no? Masculina y machista, además. Como muchas otras, yo lo hablo con muchas compañeras, ¿no? Y amigas, y me dicen que todas al final, quiero decir, yo creo que seguimos viviendo una sociedad muy patriarcal y eso es indudable, y quien lo niega pues está negando una realidad. Hay campos en los que es como mucho más sangrante que en otros, y evidentemente la arquitectura lo es, porque bueno, es lo que podía pasar en otros mundos, como puede ser la minería o el de la pesca, ¿no? Es verdad que es un trabajo físicamente duro, no el de la arquitecta, ¿no? Sino el de la construcción, el de todos los trabajadores que están allí en una obra, y entonces es un trabajo que tradicionalmente se ha reservado para los hombres. En el caso concreto de las arquitectas, pues al final, como ese es el mundo en el que te mueves, pues
Pues sí, es especialmente difícil todavía. A mí antes de ayer todavía me convocaron para una reunión que convocaron a toda la dirección facultativa y entonces como, ¿para qué vais a venir los tres? ¿No? Yo tengo un socio que es arquitecto y estábamos colaborando con un aparejador. ¿Para qué vais a venir los tres? Con que venga, bueno, el aparejador y un arquitecto, con que venga Víctor ya está, ¿no? Es como de, no, no está, claro que no está. Y aparte yo creo que con mujer, yo creo que realmente con mujer tienes y con mujer que además ha conseguido, yo personalmente creo que es una gran privilegiada, porque no solo por trabajar en el mundo de la arquitectura, que es un mundo que ha sufrido de una manera muy dramática la crisis, sino encima hacerlo siendo mujer, ¿no? Y creo que precisamente esa situación de privilegio que tengo que aprovecharla para ayudar a quien no la tiene. Y entonces creo que permanentemente a veces me dicen, es que eres muy beligerante. Y sí, claro, es que creo que es mi deber. O sea, creo que es mi deber y además creo que es una agradecimiento. O sea, no es mi deber para con el resto de mis compañeras que no pueden hacerlo. Creo que es un acto obligado de reconocimiento para todas las mujeres que han estado peleando durante las últimas décadas o casi ya un siglo porque yo pueda votar, porque yo pueda estudiar en la universidad, por una serie de cosas. Entonces yo creo que mi obligación a día de hoy, moral, es seguir peleando para que la siguiente generación lo tenga un poquito menos difícil. Sí, creo que sin duda hay que hacerlo, siempre. Te estás poniendo muy seria, ¿eh? Pero Peor me pongo en las obras. ¿En las obras te hacen poco caso por ser mujer? No. O el hecho de ser quien manda allí. ¿Sabes qué pasa, Jaime? No es que me haga menos caso, es que tengo que estar permanentemente reivindicándome. Entonces ya es bastante difícil trabajar. Es decir, ya es bastante difícil, yo soy directora de obra y ya para mí el cargo de directora ya me queda un poco grande a veces, ¿no? Y entonces si a eso le sumas el que permanentemente tienes que estar demostrando, yo a veces lo digo yo, es que son como dos batallas, la batalla por hacer las cosas bien y la batalla porque te reconozcan que las estás haciendo bien por el hecho de ser mujer. Entonces a mí lo que a veces me da muchísima rabia es que insisto, lo que te decía antes, no rabia porque creo que es algo que a alguien en algún momento le va a servir, ¿no? Yo siempre lo digo que mi aspiración es, yo no voy a cambiar el mundo, ¿no? Pero mi aspiración es que cualquiera de las personas que trabaje conmigo en una obra, la siguiente vez que se tope con una mujer ya tenga el presente de haber trabajado conmigo y saber que soy la primera que me subo al andamio, que me mancho y que me mojo cuando llueve, ¿no? Entonces, sí, no sé, no es ponerse serio, es estar siempre reivindicando, no, es que no queda otra, claro, es que ¿qué quieres que te diga? Ojalá no fuese así, pero sí. Oye, cuando yo iba a la universidad, esto sé que te parece una frivolidad, pensábamos que los que más ligaban eran los médicos y los arquitectos y algo los ingenieros. ¿Esa mitología técnico-sexual sigue existiendo por ahí? ¿O? Sí, igual teníamos que preguntarle a mi socio, yo no sé. Pero claro, las arquitectas también ligarán por el hecho de ser arquitectas. Es lo mismo. O ¿No? sea, pero estás hablando de unos roles de género, ¿no? Hombre, pero es una profesión de alto standing. Ya, pero ¿O lo era? Si caemos en el estereotipo, ¿quién busca el alto standing tradicionalmente en la sociedad más patriarcal, ¿no? A las mujeres no les gusta el alto standing. A mí me preguntas como mujer o como arquitecta. No, te pregunto como mujer arquitecta. Mira, no, hablando, me contaba otro día mi socio muy simpático que es verdad que hace 20 años igual, cuando acabó la carrera, igual estaba en un bar y se acercaba y tal. ¿Y a qué te dedicas? Soy arquitecto. Y era como de... Y el otro día una chica dijo, ¿a qué te dedicas? Soy arquitecto. Y dijo, anda, ¿sabes? Sí. Sí, yo creo que es algo muy positivo. A mí me parece que yo creo que soy una persona muy poco elitista y entonces a mí el que hubiese gente que me preguntase ¿a qué te dedicas? Soy arquitecta. Pues no considero, o sea, me parece que la abolición de los estatus es muy positiva. Claro. Por desgracia eso significa que la mayoría de mis compañeros y compañeras a día de hoy no tienen trabajo, ¿no? Con lo cual eso no es nada positivo. Claro, eso iba, ¿no? Que la profesión de arquitecto ya no es lo que era. Pero es curioso, en porque ese fíjate, sentido. a mí me hace mucha gracia porque en el día a día todo el mundo es muy consciente, ¿no? De la crisis en la que vivimos, porque todo el mundo tiene un primo, un amigo, el vecino del quinto, ¿no? Que es arquitecto o arquitecta, que ha cerrado el estudio, que ha tenido que emigrar, etcétera, etcétera. Pero curiosamente a mí es algo que me fascina, y si tuviese otras 4 horas al día o no sé, o semanas de 8 días, porque si tú, por ejemplo, ves la publicidad
o la música, siempre se sigue haciendo referencia, no, le ha salido un disco muy arquitectónico, ¿no? O las publicidades de coches de lujo, siempre sigue saliendo el señor con el rollo de planos, que yo la verdad, bueno, no sé, no, con el rollo de planos y el casco, ¿no? Y entonces todavía sigue a nivel publicitario, por ejemplo, no solo publicitario, insisto, es una crítica de un libro, es un libro que está arquitectónicamente estructurado, ¿no? Parece que todavía el término en sí o el concepto parece que sigue manteniendo, es como un marchamo, no es un símbolo de calidad, cuando luego pues nosotros somos unos muertos de hambre, pero bueno. No, pero tenéis una gran responsabilidad, es decir, un edificio mal Y calculado, un un edificio conductor mal de ASA construido. tiene 50, 60 personas, Ya, pero se puede matar con un despiste, ¿quién no tiene responsabilidad? Y un profesor, una profesora de primaria que está educando a 30 críos no tiene responsabilidad, todo el mundo tiene responsabilidad. Yo tengo penal, pero incluso no sé quién no la tiene penal, ¿no? Si tú a mí me haces una entrevista y me machacas y yo caigo en depresión y te demando... No estaremos yendo por ese camino, porque la damos por terminada ahora mismo, ¿no? Bueno, pues han pasado 2 trenes ya, el tercero Oye, me monto. al tercero me tiro si me vas a demandar. ¿Qué te iba a decir yo? Urbanísticamente, que tú eres urbanista, ¿Gijón tiene alguna solución a estas alturas de la historia o ya la damos por perdida? Lo de dinamitar no. Bueno, no sé, tú dirás. No. Hombre, a ver, solución. Es que yo creo que Gijón no es un problema. Entonces podríamos empezar a detectar problemas con o sin solución. ¿El muro no es un problema? Sí, a ver, el muro es un gran problema. Es un gran problema, pero con muy difícil solución, evidentemente. Si me preguntas mi opinión, lo que pasa es que es mi opinión como arquitecta y casi como ciudadana y como usuaria, ¿no? ¿Qué haría yo? Soterrar el tráfico, sin duda. Sin duda. O sea, el gran error del paseo de la playa de Gijón, más allá, o sea, y además yo con eso soy muy crítica, no entiendo la operación del muro cortina, no entiendo la operación de lavado de cara, me parece que es un dinero, vamos, absolutamente malgastado. No sé si alguien pasa por delante y dice, wow, vaya bien que está quedando esto. A mí me parece que el problema del muro es un problema de sombra. Es un problema que es un modelo de frente marítimo pensado para playas, para Benidorm, que está orientado al sur. Entonces los edificios proyectan sombra hacia el norte. Pero claro, si ese modelo le giramos 180 grados y lo colocamos en una playa orientada al norte, está permanentemente en sombra. Por no decir en invierno, que es cuando me parece que más apetece el sol, ¿no? A esto se suma el problema que además este año estamos viviendo ya de manera salvaje, que cuando sube la marea no hay arena, no tenemos playa realmente. Yo creo que una posible solución, pues claro, exige una inversión que me imagino que a día de hoy las arcas municipales no pueden afrontar, sería soterrar el tráfico y generar toda una superesplanada, no una esplanada dura sin más, una esplanada en la que consistiesen además pequeñitas infraestructuras, ¿no? Porque no puede haber un pequeño pabellón de biblioteca infantil, porque no puede haber en el que en un momento dado también hubiese zonas de estancia al sol, solarium, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que además sería un desahogo para la ciudad muy interesante. Y no creo que sea, realmente no es algo tan difícil, ¿eh? Porque ten en cuenta que la playa, el frente marítimo, ya es un gran muro de contención frente al mar. O sea, no es una obra de infraestructura tan impensable, tan utópica. Lo que pasa es que evidentemente exige una inversión. Y nuestro siempre inacabado plan de vida es que yo creo que me voy a morir y se van a morir mis nietos. A estas alturas ya tiene algún sentido porque hace 10 años se hablaba de la centralidad de Gijón y de las estaciones en un sitio, ahora la ciudad ya cambió totalmente y se habla de otra. Es decir, ¿en qué momento hay que poner el ya basta y empezar a hacer eso? Hombre, claro, es que realmente yo creo que cuando se plantea, cuando se hace el plan de las vías, es indisoluble la operación del metrotren, ¿no? Entonces, puede tener sentido retrasar una estación ferroviaria, un centro internodal, como era porque va a ser estación de tren, autobús, etcétera, cuando luego tienes una red de transporte público que te está conectando con todo el resto de la ciudad, ¿no? El tema de la centralidad, claro, también es muy dudoso. Si le preguntas a un habitante del Natahoyo, le preguntas a un habitante de Nuevo Roces, pues te dirá que por qué la centralidad es la Plaza del Humedal, ¿no? Claro. Es un tema bastante complicado porque ahí eso sí que requiere una inversión que además, claro, ten en cuenta que vivimos ahora en una situación bastante paradójica, ¿no? Que es que por una parte se quiere desarrollar eso, pero para desarrollar eso no nos olvidemos que la fuente de ingresos, la financiación, sería el venderlo, el llamado a día de hoy solarón, que por una parte la ciudadanía está reivindicando
como espacio público, como espacio libre, como zona verde, pero por otra parte se quiere evidentemente que se haga la estación internodal, que se finalicen las obras del metrotren, etcétera, etcétera. Eso pasa por construir, porque el ayuntamiento pueda vender esos solares y con esa plusvalía pueda afrontar la otra inversión. Entonces, las dos cosas evidentemente son imposibles. O sea, que no hay ni urbanismo ni arquitectura sin plusvalía. No hay la pureza de tu profesión, Claro, no pero existe. Esas preguntas, ¿existe la pureza en algo? A ver si ahora solo va a ser la arquitectura. No, a ver, como casi todo, Jaime, al final vivimos en un mundo en que sin financiación pues no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? Lo que sí se puede es gestionar bien los recursos, que es lo que no se lleva haciendo en este país en los últimos 20 años. Se ha gestionado muy mal los recursos. Pero con una buena gestión los recursos no son ilimitados, pero con una buena gestión sí que se podría hacer cosas mucho. ¿Y tú crees que esa buena gestión que demandas tú y más gente va a venir del cambio del panorama político que estamos viendo? ¿Estás viendo mucho cambio de panorama No, político? yo estoy viendo un cambio aritmético. Hay, en vez de 2 partidos hay 4, que bueno, yo creo que están volviendo a cometer los mismos errores de siempre, pero bueno, hay alguna esperanza en que las fuerzas emergentes de la izquierda, de todo eso... Ya, pero es que yo creo que cuando hablamos de temas financieros, en el fondo los partidos políticos tampoco tienen libertad absoluta, ¿no? O sea, ¿quién está gestionando? Entonces, ¿quién manda? Botín no, porque está muerto, pero vamos. No, pues sí, sigue ¿Quién mandando. manda? Vive en el IBEX 35, es ¿Quién el manda? cielo de los banqueros. ¿Quién manda? Entonces, la banca, entonces estamos manda- perdidos, claro, entonces manda estamos los empresarios. perdidos. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿No votamos más? no, hombre, ¿Para hay que qué? votar bien. Bueno, hombre, a ver, una cosa es que no tengas libertad absoluta y otra cosa es que no haya diferencia. Claro que hay diferencia. Pero si los que elegimos resulta que no pueden decidir nada porque todo depende de lo que diga Botín, que en paz ver, descansen. Vivimos en un sistema, y eso es bastante obvio, ¿no?, que tiene una inercia tan fuerte como que no es una cuestión de ganar en las urnas, tener mayoría en el Congreso y ya está, ¿no? Porque tenemos el sistema montado de tal manera que las instituciones están blindadas y hay un montón de organismos y además que tienen, insisto, que son bastante estáticos y bastante inamovibles. Yo creo mucho en la ciudadanía y creo que tenemos que controlar y tenemos que estar permanentemente, no solo ahora que las cosas van mal, siempre, tenemos que estar permanentemente presionando para que no que nos dé un poder de decisión directo, sino para que las cosas se hagan siempre teniendo como punto de vista y como objetivo final el bien colectivo y el bien de la ciudadanía, no los intereses de 4 particulares. Bendita sea tu pureza. ¿Compras? Hombre, yo lo compro, lo que pasa que yo no soy el mercader de esto. Bueno, ¿y qué quieres ser de mayor? Yo periodista. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Para ser como tú. ¿Te parece una buena profesión? Yo de mayor, ¿qué quiero ser? Mayor. Yo de mayor quiero ser mayor. Entonces ya me estás diciendo que no, ahora todavía eres joven, me decías que eres mediana edad, eso, mediana edad, ¿tú lo crees? Hombre, es que no se puede pasar de ser joven a ser vieja, ¿no? Habrá que pasar por la mediana edad. ¿Y tú crees que hay eso que se dice de que hay algún momento en que pasa el último tren, es verdad? No. ¿O siempre hay el siguiente? A veces no hay ninguno. Creo que hay gente a la que entierran con 80 y lleva muerta desde los 30, ¿no? Y creo que hay gente que aunque se muera sigue estando ahí, entonces no creo en los últimos trenes. No creo tampoco mucho en la suerte ni en las oportunidades. Creo en estar muy despierto siempre y estar viviendo el presente y ayudando a que los demás lo vivan de la mejor manera posible también. Creo en ayudar a alguien a que se monte a su tren si está pasando y no lo ve, porque es ciego o es sordo. Qué bien hablas, porque no te dedicas a la política, ¿verdad? Lo harías muy bien. Cuando sea mayor. O sea, que cuando seas mayor quieres ser política. Bueno, pues me nombras tu jefe de prensa y... No, yo no valdría para la política. Creo que hay que ser una persona mucho más estratega y tener una inteligencia diferente y especial, y yo no la tengo. Tú tienes mucha inteligencia. No sé. No sé si quiero será hablar de esto, no lo sé. No sé si será la adecuada, pero tienes... No, creo que y además tengo amigos que se dedican a la política y amigas a los que admiro muchísimo y a los que apoyo, pero creo que hay que tener una fortaleza, sobre todo y hay que tener muy claro cuál es el fin y qué medios sí y qué medios no. Y ese es a día de hoy mi gran miedo,
amigos y amigas que han metido recientemente en política, con la ilusión de crear un partido nuevo y que no... Y me da mucho miedo que el fin a veces les haga aceptar ciertos caminos intermedios. Ya lo dijo Maquiavelo. Bueno, ¿de qué te hubiera gustado hablar que no hemos hablado? ¿De arquitectura? No de arquitectura, si hablamos. No, es broma. No, no lo sé. ¿Te gustó la entrevista? Mucho. ¿Quieres hacer otra? Se la hago yo a Rafa ahora. Vale. Gracias. Otro beso. A ti. Despedida.